Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el programa de Misiones en el Mundo compartiendo con usted este horario de las misiones y siempre trayéndole información de lo que está pasando con la obra misionera en los distintos países del mundo. ¿Sabe? El fin de semana pasado estuvimos con mi esposa Gloria en la ciudad de Santa Fe en el marco del 43 Congreso Misionero en la Iglesia Bautista del Nordeste, en donde está el pastor y amigo Miguel Juez. Pero antes de mostrarle algunas entrevistas que tuvimos en el lugar, les comparto que el lunes 19 de junio y el martes estarán en la ciudad de Rosario Marta de Rodríguez, la presidenta de la Red Misiones Mundiales de Argentina, y su esposo Alejandro Rodríguez. Es que el próximo 19 y 20, o mejor dicho el día 20, es el Día Internacional de los Refugiados, y por ese motivo el 19 a las 20 horas en la iglesia Cristo Viene de la calle Suipacha 1051 van a estar compartiendo Marta y Alejandro Rodríguez sobre la concientización, capacitación e información de la situación actual a nivel mundial de los refugiados. Allí en pantalla usted puede ver los teléfonos donde puede comunicarse y anotarse, o a nuestro WhatsApp de Misiones en el Mundo, desde donde le enviaremos toda la información al respecto. Si es de la zona de Rosario, de los alrededores de Rosario, le invitamos para que venga y participe, será muy bienvenido. Les repito nuevamente, desde las 20 horas en Suipacha 1051, el día 19, en la iglesia Cristo Viene. Para la gloria del Señor vamos a pasar un tiempo maravilloso. Y les decía que el fin de semana pasado compartimos un tiempo precioso con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista del Nordeste en Santa Fe. Varios pastores compartieron talleres misioneros. En mi caso estuve llevando adelante un taller sobre movilización misionera. Pudimos tener algunas importantes entrevistas en el lugar, y con quien compartimos la primera charla fue con el pastor anfitrión de la Iglesia Bautista del Nordeste, el pastor Miguel Juez, que nos decía lo siguiente. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Santa Fe en un congreso muy interesante, el 43 Congreso Misionero que organiza la Iglesia del Nordeste aquí en Santa Fe, y el anfitrión es precisamente el pastor Miguel Juez, con quien estamos en estos momentos dialogando. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí, y gracias por tu visita. Bueno, la bendición es para nosotros, Miguel. Realmente nos sentimos muy bien encontrando a tantos amigos que por mucho tiempo hemos estado en el mismo barco, Estamos realmente hablando de la obra misionera, y aquí hemos encontrado a muchos de ellos. Pero tú haces, ¿cuánto? 6 meses que estás aquí en Argentina, estuviste mucho tiempo en Barcelona, ¿no? Sí, hace 5 meses que estamos aquí, después de 20 años de estar sirviendo al Señor en España. Y de lo que viviste todos estos años allí en Barcelona, una de las cosas que formaste con un grupo de gente es esta entidad que se llama CREMA, ¿no? Creyentes Magrebíes. Explícanos un poquito para los amigos qué significa eso. Bueno, nosotros cuando fuimos, hace ya 20 años, no había obreros sirviendo entre la población inmigrante norteafricana, musulmana en particular.
Eran muy, muy, muy contados con una mano y poco más, nada más. Y en nuestro corazón estaba el poder ir contactando con personas de trasfondo musulmán que habían conocido a Cristo. Entonces comenzamos una red de trabajo, de investigación, de ir conociendo, de ir averiguando, y se formó lo que, como tú dices, CREMAS, Creyentes Magrebíes, un movimiento donde anualmente se reúnen los cristianos de trasfondo musulmán con un periodo de enseñanza, de alabanza, de adoración y más que nada de conocernos, que no somos sueltos por ahí, que no somos dos o tres, o que ellos en particular no eran dos o tres. Así que ese trabajo se fue haciendo durante muchos años. Llegó el momento en que era necesario pasar la posta a alguien de trasfondo magrebí, y así hicimos. Así el Señor permitió que tomase la iniciativa el mismo liderazgo norteafricano, y mi función allí pasó a ser más una función pastoral que una función, digamos, catalizadora, dinamizadora. Pues mi relación con ellos era una relación, ya digo, de discipulado, de enseñanza, de acompañamiento, cosas así, ¿no? Bueno, gracias a Dios pudimos llevar adelante esta tarea, que por la gracia del Señor pudimos hacerlo bien, y bueno, y hoy vemos frutos también de eso. Digamos, de todo este tiempo trabajando, ¿cuánto hace que Crema está funcionando? Bueno, hace ya 15 años fácilmente. 15 años, que no es poco, y seguramente han visto muchos resultados, muchos musulmanes llegar a los pies de Cristo. Pero si te recuerda alguna experiencia así en particular que te haya realmente marcado, de todos esos hombres y mujeres que fueron llegando a los pies de Cristo, ¿alguna en particular? Sí, cada una ha sido, en verdad, cada una ha sido una experiencia enriquecedora para mi propia vida, para la vida del grupo, para la vida de la gente, la iglesia española, que hemos intentado pues compartir el testimonio de aquellos que conocieron al Señor, de aquellos musulmanes que conocieron al Señor. Recuerdo una chica que tuve el privilegio de bautizar. Ella, cuando tenía 4 años, en la ciudad de Melilla, acompañaba, o su abuela la llevaba a limpiar la casa de una mujer cristiana. Bueno, esta mujer, para que la abuela pudiera realizar las tareas tranquilamente, ella tomaba a la niña, la llevaba a pasear a la plaza, y bueno, en ese tiempo esta mujer le cantaba coritos. Tenía 4 años esta niña. Le cantaba coritos acerca de Jesús. Esta chica, bueno, creció. A los 24 años ella se radica en Barcelona. Y estando en la ciudad de Barcelona, en un periodo de el verano de España, donde trabajábamos con equipos de evangelización, unas chicas del equipo contactan con ella, le empiezan a hablar del Señor, y esta chica recuerda y dice, expresa, que se recordaba que la mujer a donde ella acompañaba a su abuela le hablaba acerca de Jesús y le cantaba canciones acerca de Jesús. Muy bien, esta chica conoció al Señor, ya tenía 28 años, hoy es una fiel creyente, participa de una iglesia española en la ciudad de Barcelona, es una chica con una pasión por la evangelización, y bueno, yo tuve el privilegio de bautizarla, de haber sido en algún periodo de su vida su pastor. Pero en verdad que fue una experiencia de ver cómo la palabra del Señor no vuelve a él vacía, ¿no? Cómo
a su tiempo el Señor trae los resultados. Y claro, ella a veces expresaba y todos nos preguntamos, ¿qué será de aquella mujer que en alguna oportunidad le llamó, le habló, le cantaba, le hablaba acerca de Jesús y que nunca seguramente se habrá sabido o habrá escuchado, habrá conocido que lo que ella hizo trajo sus resultados? En una niña de 4 años, ¿no? Claro, sí, recuerdo perfectamente lo que la palabra nos dice, ¿no? Instruye al niño en su camino, cuando es grande no se apartará, y estas experiencias nos afirman aún más la palabra en ese sentido. Realmente nos alegra saber que un embajador en cadenas del Señor, como decía el apóstol, está por estos lugares nuevamente. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias, Carlos. Gracias por este tiempo y gracias también por estar acompañándonos en la iglesia esta tarde. También estamos con el pastor Rudy Girón, realmente un embajador para la gloria del Señor de la obra misionera en el mundo. Y bueno, queremos presentarlo en este momento. Vamos a estar en breve instante con Rudy. Vamos a hacer un breve intervalo musical y volver. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos en el marco del 43 Congreso Misionero en la ciudad de Santa Fe, en la Iglesia del Nordeste, y tengo el privilegio de tener a mi lado al doctor Rudy Girón de Guatemala. Usted nació en Guatemala hace muchos años, no demos pistas. No demos pistas, pero bueno, allí se recibió de arquitecto y después, ¿cómo siguió su vida ministerial? Bueno, básicamente cuando yo tenía 11 años dije, yo no quiero ser pastor porque soy hijo de un pastor. Y el Señor me permitió entrar a la universidad, saqué mi profesión de arquitecto y eventualmente después de 5 años de empezar mi práctica, el Señor me desafió a trabajar en el ministerio. Empezamos en el año 80 a trabajar de tiempo completo en el ministerio. Después el Señor nos dio la oportunidad de prepararnos teológicamente, una maestría y posteriormente un doctorado. En el transcurso de mi ministerio entré en el área de las misiones y eso marcó prácticamente mi vida. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1985. Comibam apenas había empezado en el año 84. Entonces empecé yo a relacionarme por invitación a un desayuno. Conocí a Louis Bush. Él me involucró, siendo yo pastor de una iglesia, y me integré al comité ejecutivo de Comibam 87, que fue el primer congreso misionero. Básicamente era el único pastor que estaba ahí. Y entonces fue una experiencia muy bonita. Yo estuve como director de Comibam para el área del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Eso fue entre el año 85 y el 87 que se celebró el primer Congreso Misionero Iberoamericano en São Paulo, Brasil. Bueno, toda una trayectoria. Sí. Pero nos comentaba en algún momento que después de esa experiencia en Comibam, el Señor lo lleva a trabajar directamente involucrado en el campo misionero y se fue para España, ¿no? No, antes de eso, yo estuve prácticamente del año 90 al 97, fui el presidente de Comibam. Organizamos el Congreso Comibam 97, que fue el segundo congreso. Y ese año, al terminar el congreso en noviembre del 97, salí para Rusia con mi esposa. Estuvimos trabajando una década en Rusia, específicamente en el 97 llegamos a Moscú. Y ahí el Señor nos dio la bendición de poder establecer un seminario teológico. Realmente ha sido algo muy interesante porque
Mi formación no era de un educador, sino un arquitecto, y entré al campo de la educación desde el año 89, y básicamente mi ministerio en misiones ha sido en el área educativa. Yo fui a Moscú, allá el Señor nos desafió y tuvimos la oportunidad de establecer un seminario teológico que está en la ciudad de Moscú. Se llama el Seminario Teológico de Eurasia y es un seminario que sirve a la ex Unión Soviética. Ahora hay personas que quedaron de las que nosotros tuvimos la oportunidad de mentorear. El seminario empezó en enero del 98. Prácticamente para va a cumplir el año que viene 20 años. Y fue una experiencia muy linda porque en mi profesión como arquitecto tuve la oportunidad de construir el edificio para el seminario. Fue una experiencia profesional fabulosa. Qué bueno. Sí. Pero, ¿cómo vio Rusia por ese tiempo? Porque, bueno, venían de una época muy difícil, ¿no? Sí. En Rusia, pero ya estaba abierta, ¿no? En ese momento Rusia no era la de Rusia de los 70, de los 60. En ese momento se podía trabajar bien. ¿Cómo era? Fue una experiencia muy linda. Recordemos que la perestroika, como se llama en ruso, o el cambio que hubo fue en noviembre del 89. El año 90 prácticamente empieza todo un proceso, y cuando nosotros llegamos en el 97, Rusia estaba en una etapa de dejar de ser una sociedad socialista a transformarse a una sociedad neoliberal. Yeltsin estaba de presidente en ese tiempo y había dejado a Gorbachev, que fue el autor y el originador de la perestroika o el cambio que hubo. Y entonces llegamos a una Moscú que era una ciudad semigris. Todavía se veían los trazos de la cultura soviética. Las tiendas eran soviéticas, el ambiente era soviético. Triste. Sí, era una mezcla de tristeza con gris, con supermercados que no eran supermercados, sino una tienda soviética donde habían 4 cajas en toda la tienda y uno iba a pedir los productos que estaban expuestos ahí. Después empezaron a entrar los supermercados y una modernización impresionante, un cambio total. Entonces tuvimos el privilegio de ver a Rusia ser transformada, de ser una sociedad ya dejando el socialismo a una sociedad neoliberal occidental. Muy interesante el cambio, porque fue del año 97 al 2006. Y el cambio de la iglesia en ese tiempo fue notable también, ¿no es cierto? Definitivamente. La situación era esta: cuando el comunismo llegó, la iglesia real, la iglesia que no fue oficial, porque hubo una iglesia que se alió con aceptó las normas del comunismo y existió ahí, la iglesia ortodoxa, la iglesia bautista, que estuvo bajo el gobierno ruso, se regían por lo que ellos mandaban, pero habían bautistas también que era de la iglesia subterránea y mucho pentecostal, millones de creyentes que le llamaban underground en inglés, la iglesia subterránea. Tuve el privilegio de conocer a algunos de los líderes principales. Impresionante. Una iglesia muy conservadora, muy unida en cierta manera, estaba diseminada por toda la Unión Soviética. Se reunían en los bosques, bajo la nieve, bajo temperaturas de 10, 15, 20 grados bajo cero. Hacían bautismos, abriendo agujeros en la nieve para bautizar a la gente. Impresionante. Y en medio de todo ese cambio tan trascendental, ¿cómo incluíamos la palabra misiones? Instituto misionológico, trabajar con líderes que estaban recién trabajando o llegando a ser fuertes en la iglesia, pero ahora le metíamos esta nueva visión de misiones, hacer misiones. ¿Cómo se concatenaba con eso? Fue muy difícil, realmente. Yo no hablaría de hacer misiones para ellos, sino sencillamente ser una iglesia en un contexto nuevo. En 1997 el gobierno ruso, aunado con la iglesia ortodoxa, promovieron lo que se llamaba la Ley de Libertad Religiosa, que vino a ser una limitación con dedicatoria para las nuevas entidades que habían venido. Se reguló de que para ser un ministro aceptado en Rusia o una denominación tenía que estar
existiendo al menos 15 años. Y para 1997 la mayoría de misiones que había venido no iba a existir. Entonces, curiosamente, eso obligó a las iglesias a agruparse en asociaciones. Por un lado estaban los adventistas, por ejemplo, tenían todas sus iglesias debajo de ellos y eran parte de una de las uniones, la Unión Adventista. Los bautistas, aglutinados bajo la Unión Bautista, muy grande. La Asociación de Asamblea de Dios, que tenía una unión muy grande también, muchas iglesias, y lo que se llamó Iglesia de Dios o las asociaciones pentecostales, dentro de la Iglesia de Dios, que aquí en Argentina es conocida, Osvaldo Pupilo y algunos líderes que son conocidos. Ellos aglutinaron a muchos pentecostales y neopentecostales bajo un líder que venía de la iglesia subterránea, que tuvo que demostrar en los archivos de la KGB que él venía tenía más de 15 años, que sus padres estuvieron presos en Siberia y que él pertenecía, pero además de eso era un ministro ordenado de la Iglesia de Dios. Y él formó una asociación que hasta el día de hoy existe, donde están aglutinadas una serie de personas y de denominaciones pentecostales y neopentecostales. Yo tuve el privilegio de llegar a trabajar con este líder y establecer un seminario teológico que hoy día es el seminario teológico que representa todo este grupo de iglesias. A pesar de que fue Iglesia de Dios que lo estableció y proveyó los fondos, y yo fui apoyado como misionero del Comité de Misiones de Estados Unidos para establecer ese seminario, fue una sombría que Dios proveyó y considero. Pues para mí es un placer muy especial y quiero enviar este mensaje. Primero, al liderazgo. En los últimos años yo he entendido que no importa lo que uno haga, al final de toda la trayectoria del liderazgo, el liderazgo va a ser medido por las personas que nosotros hemos logrado influenciar. No se trata de que yo llegue a ser el rector de un seminario, el doctor, etcétera, tantos títulos, sino se va a saber que hubo personas que fueron influenciadas, que hay un legado que yo he dejado. El Señor Jesucristo, 3 años y medio, y el mundo ha sido transformado por su impacto, porque Él se preocupó en formar 12 discípulos, un círculo más amplio de 70 discípulos y uno más amplio de 500 discípulos. Tenía un círculo más pequeño de 3 discípulos. Esa es la clave. Cuando nosotros fuimos a Rusia, el Señor me desafió a impactar 80 personas. Y decía, Señor, pero tú impactaste 70 y 80, y haciendo cuentas, pensando en las personas, 70 estudiantes que pasaron bajo mi administración, un ateo comunista que se convirtió al Señor y fue el rector del seminario, otros líderes que pude influenciar en Mongolia, en Armenia, en Ucrania, en Rusia. Eso es el legado. Y sí, construimos, yo soy un arquitecto de profesión, tuve la linda oportunidad de poder construir un edificio en la ciudad de Moscú, 1.6 millones de dólares, una experiencia profesional impresionante, pero eso no tiene ningún valor. Son las personas que están ahí, el líder que está ahora, que era en cierta manera un enemigo mío, que alguien me dijo, tienes que sacarlo. Y yo dije, no, ¿cómo lo voy a sacar? Y le dije, Alexei, tú eres el futuro de esto. Tienes que cambiar de actitud, cambia de actitud, porque un día yo no estaré acá y tú vas a estar. Ahora es el rector del seminario. Ese es el legado. Yo quiero invitar a los líderes a pensar en eso. Pastores, administradores, directores de instituciones. No se trata de que yo termine mi carrera diciendo soy alguien, sino de que hemos capacitado a alguien. Moisés es un ejemplo. Moisés logró impactar la vida de Josué. Y Josué impactó la vida, no sé de quién, pero cuando hago una comparación, y no quiero ser injusto con Josué, pero Josué venció a 31 reyes, Moisés 2 reyes. O sea, Josué ganó 29 batallas más que Moisés, pero perdió la guerra. Porque al final en Jueces 2 y en Josué 24 dice que murió Josué y fue enterrado en Timnat-Sera. Y toda la generación que había sobrevivido Josué murió, y se levantó una generación nueva que no conocía a Dios y no conocía las maravillas que Dios había hecho. En el versículo 11 de Jueces 2 dice, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Yo no quiero eso. Yo quiero que un día no se mencione que Rudy Girón hizo esto, lo otro, sino que haya personas que digan, yo fui influenciado por él y de alguna manera estoy donde estoy por lo que pude hacer. Líderes, esa es nuestra tarea. En segundo lugar, quiero mencionar el secreto para alcanzar el siglo XXI es la juventud y la niñez. Si nosotros no invertimos nuestra vida en alcanzar a los jóvenes, vamos a perder la guerra.
Los jóvenes en el siglo XXI son la clave, los niños. Pastores, gastamos millones de dólares en entretener a los adultos con equipos de sonido, grandes conjuntos de música, hacemos tanta cosa, nada malo con eso. El único problema es que tenemos metidos a los niños en un aula con franelógrafo, con metodologías del siglo XIX. Cuando estamos en el siglo XXI, deberíamos de comprar tabletas para los niños, preparar a los maestros con nueva tecnología, que los niños lleguen y digan, esta es la realidad, porque los niños están ahora en la tecnología, tenemos que entender qué está pasando. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar. Si algo quisiera dejar en el corazón de los líderes es, trabajemos con los jóvenes y con los niños. Son el secreto, la clave para alcanzar en el siglo XXI a un mundo que sea secularizado, está globalizado, está posmodernizado, postcristiano, y vivimos en un mundo totalmente diferente al de hace 5 años. Está cambiando totalmente y tenemos que prepararnos para ello. Y la manera que tenemos que hacerlo es preparar a los niños y a los jóvenes. Esa es nuestra tarea y ese es el desafío. La misión del siglo XXI nos llama a pensar en esas nuevas generaciones, los millennials, la generación Z que está viniendo, porque yo soy un baby boomer, está en la generación X que está en medio. Tenemos que alcanzar a esas nuevas generaciones para que el reino de Dios sea establecido y su nombre sea conocido y la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones se pueda cumplir. Que el Señor les bendiga, un gran placer estar con ustedes. Tremendo lo que nos compartió el doctor Rudy Girón, porque realmente todo este tema nos abre la cabeza en tantas cosas que tienen que ver con la tarea misma de la iglesia. Finalmente tuvimos unas palabras memorables con un gran siervo de Dios, el pastor Federico Bertuzzi. ¿Lo escuchamos? Bueno, es una alegría poder estar en este programa nuevamente y estar con un viejo y querido amigo de hace tantos años, el pastor Carlos Alanisek. Agradezco a Dios por este programa que durante tanto tiempo se emite semana a semana, Misiones en el Mundo, y una gratitud muy especial al Canal Luz, a su pastor José María Silvestre y su esposa Mabel, por abrir esta puerta hace tanto tiempo y saber que este programa y tantos otros son de bendición a mucha gente que lo ve por tantas partes alrededor del mundo. Así que desde Santa Fe vaya mi cariño y nuestro sostenimiento, siquiera espiritual, en oración, por el ministerio que ha repercutido y dejado tanto fruto para la gloria de su nombre. Hay una palabra que el profeta dijo hace como 700 años antes de Cristo, me estoy refiriendo al profeta Isaías, en su capítulo 12, versículo 5, que debemos cantar salmos a Jehová, que ha hecho obras magníficas. Y concluye el versículo diciendo, sea sabido esto por toda la tierra. Lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las grandes obras de nuestro Señor que tienen que ver con la salvación eterna, esto sea sabido por toda la tierra. No era para que el pueblo de Israel se lo guardara, no era para que la iglesia se lo gozara entre 4 paredes, era para que sea sabido por toda la tierra. Así que esta es una palabra que expresa el deseo profundo de Dios de que su verdad sea conocida en un mundo que permanece en tinieblas, ajeno y de espalda al Dios poderoso, que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, y que esto en el plan de Dios quiere que sea sabido y conocido en toda la tierra. Así que pequeña misión que tenemos, y este programa precisamente apunta desde hace tanto tiempo que se emite a acentuar, recalcar y motivar para que la iglesia y especialmente los creyentes en cualquier lugar donde se encuentren puedan sentirse parte de esta misión de Dios que no tiene límites y que llega hasta los confines de la tierra. Si ese después es el sentir nuestro, bien haremos en darle forma a esta voluntad perfecta de Dios manifestada en este tiempo final. Muchas gracias. Gracias, Pastor Bertuzzi. Bendecimos su vida. Tuvimos a varios pastores de gran renombre en lo que tiene que ver con la obra misionera internacional, pero aprovechamos al máximo todo el tiempo y todo lo que ellos nos volcaron. Cada palabra que recibimos ha sido muy enriquecedora. Dios le bendiga y le guarde.
Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta la semana próxima.